Muy buenas, ¿qué tal? Hoy comenzamos esta entrevista desde Valencia y justamente con Néstor. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo va todo? Muy bien, medio malito la garganta, pero lo demás bien. Este fin de semana tuvimos nuestro retiro de hombres, Ajá. que lo hacemos siempre en las montañas. Previo al retiro un poco me engripé y bueno, entre la montaña, el frío, el calor, el desgaste Ujú. y tanto gritar ahí arriba, Pero de entonces alegría, ¿no? de Gritar de alegría, alegría. de emoción, de regaño y todas esas cosas, me queda un poco sin voz, pero bien, bien, Lo has dado bien. todo, Lo ¿no? hemos dado todo, por lo menos, Genial, eso está genial. bien. Bueno, cuéntame, ¿quién eres, Néstor? ¿Quién soy? Buena pregunta. Bueno, mi nombre es, como dijiste, Néstor Salas. Soy argentino, nací en Argentina, aunque tengo una mezcla muy ahí rara, pues mis padres son chilenos. Ok. Ellos emigraron de Chile a Argentina en el militar de Chile. Mm, Yo nací en Argentina, ok. me formé en México, viví muchos años en México. Vale. En ese interín estuve viviendo en países como Puerto Rico o Estados Unidos Mm, y después ya me vine a España, no por un llamado específico de Dios, porque ok. no me vine por un llamado específico, sino porque en ese interín conocí a la que hoy es mi esposa hace 20 Mm, años atrás. Entonces me vine por otro llamado y en ese abrazar ese llamado Dios puso algo en mi corazón en cuanto a España, algo que amo, un país que amo y que también Dios ha desarrollado durante este tiempo una visión para el lugar donde nos encontramos. Pero estando acá después de los años, para entender un poquito esto, me di cuenta que nací y me crié en un lugar profético. Te voy a decir por qué. ok. Yo soy del sur de Argentina, nací en la Patagonia, ¿no? Ok. Pero el barrio donde yo vivía en una calle que se llamaba América del Sur, Vale. ¿ok? Luego me mudé a vivir a una calle que se llamaba Europa, ¿ok? Ok. Mi iglesia estaba en una calle que se llama África, ¿ok? Y la siguiente calle, que es la que cruza mi iglesia, era América del Norte. Entonces, ¿por qué digo medio profético? Porque al final nací en el sur, me fui al norte, en México, estuve en México muchos años, y después de eso me vine a Europa, y estando en Europa, Dios también nos permitió hacer un trabajo que estamos haciendo en África ya Wow. hace 17 años. ¿En serio? Entonces, como que en cierta manera el lugar, aunque era pequeñito, ya estaba hablando un poco de todo lo que iba a venir, ¿no? Soy pastor del Centro Cristiano Esperanza Valencia. Hace 10 años que estoy pastoreando la iglesia en Valencia. Previo a eso estuve trabajando muchos años con Marcos Witt en el Ministerio de Canción, Ok. tanto en México como aquí en Europa. Y bueno, en el 2011 Dios a mi esposa y a mí nos movió a un tiempo nuevo, a salir de donde estábamos, que era muy lindo, nos encantaba, pero un tiempo de preparación y formación. Fuimos a Estados Unidos a estudiar, a preparar, y después a Argentina. Y estando en Argentina fue que Dios nos habló mucho acerca de España. Nosotros estábamos en Argentina, nosotros somos argentinos, pero extrañábamos España. O sea, teníamos añoranza de España. ¿Cuánto tiempo habías estado en España en ese En momento? España ya estábamos bueno, yo llevaba desde el 2004, mi esposa llevaba mucho antes, como del 2000 más o menos ella. Yo estaba en el 2004, en el 2011 nos fuimos, entonces ya llevamos bastantes años afuera, adentro de España, perdón. Ajá, sí. Y cuando nos fuimos a Argentina, que fue en el 2012, marzo del 2012, bueno, antes de Estados Unidos, marzo del 2012, ahí empezamos a sentir que teníamos un corazón por España, amábamos España, nos encanta, nos sentíamos más españoles que argentinos. Estando allí en Argentina empezamos a extrañar mucho, y ese fue un proceso de 9 meses, digo fue un parto porque fue 9 meses, donde Dios nos empezó a hablar de que teníamos un propósito en España, en Valencia específicamente. Wow. Y porque también desde España nos quedaba mucho más fácil hacer todo el trabajo que hacíamos en África. Nosotros ya hemos empezado con mi esposa muchos años antes en el trabajo en África, porque nos enamoró Guinea-Bissau, África. Entonces decíamos, desde el sur de Argentina, en la Patagonia, poder hacer algo en África era muy complicado. Entonces fue que tomamos la decisión, nos vinimos y empezamos en el 2013 nuevamente a caminar en lo que Dios tenía para nosotros. No fue fácil porque nosotros habíamos dejado nuestro trabajo, casa, coche, habíamos vendido todo antes de irnos. Wow. Y fue un comenzar de nuevo. Y comenzamos apoyando en la iglesia de un pastor amigo aquí en Valencia en el 2013, y en el 2014 fue cuando Dios nos llamó a ser parte del ministerio de SCE Valencia. Entonces comenzamos a trabajar, a apoyar la iglesia. Estaba en un proceso complicado, difícil, habían unas 30 personas aproximadamente en la iglesia, y
había un desgaste, la pastoral también, un matrimonio que llevaba muchos años, difícil y todo. Entonces, bueno, Dios nos puso el corazón, a mi esposa y a mí nos encanta todo lo que tiene que ver con ser pioneros, comenzar, todo aquello que lleva trabajo. Picar ¿no? piedra, ¿no? Picar piedra, sí, los dos somos muy aventureros, nos encanta trabajar. Entonces dijimos que sí, abrazamos. Y ahí fue que comenzamos en el 2014 a ser parte del equipo pastoral, y en el 2017 fue cuando los pastores que estaban en la iglesia, ellos ya decidieron volver a Argentina, y nosotros, mi esposa, tomamos el liderazgo de la iglesia, y bueno, y comenzó toda la aventura de lo que hoy conocemos como el Centro Cristiano Esperanza Valencia. Me has comentado que tenéis un ministerio en África. Cuéntame qué es lo que hacéis allí, cómo funciona. Sí, mira, nosotros, como yo trabajaba con canción, yo estaba dirigiendo durante muchos años todo lo que son Instituto Canción a nivel Europa, y todo lo que tenía que ver con la productora de canción y todo. Entonces, cuando yo me vine, comenzamos un poco a canción aquí en España, en Valencia, después en Barcelona, Madrid, Portugal, etcétera, en diferentes lugares, ¿no? Vale. Estaba un poco a cargo de todo eso. Entonces, en uno de los primeros años, que fue el 2005, que yo estaba aquí en España, me contacta un pastor de Portugal, argentino, y nos fuimos con todo el equipo que habíamos, el staff, a dar unos masterclass de música a Portugal, a Lisboa. Y hablando ahí con él y todo, entonces nos contó que él había estado en África, en Guinea-Bissau, etc. Entonces yo lo conecto con mi director, que estaba en Estados Unidos, y surge el poder hacer un viaje a África, un viaje misionero con diferentes directores de canción. Algo puntual de ir. Exactamente, ir y decir cómo bendecimos la iglesia allí en Guinea-Bissau, a través de lo que hacíamos en canción, con la música, la alabanza, la oración y todo. Entonces nos juntamos unos 10, 11 directores de diferentes países, México, Centroamérica, Argentina y todo Estados Unidos, y vinimos a Lisboa, y de ahí hicimos el primer viaje. Ahora, a mí una de las cosas que más me llamó la atención fue que cuando él me dijo Guinea-Bissau, a mí se me vino a la mente mi mejor amigo, Martín. Martín es un amigo de la infancia. Él siempre tuvo un llamado a las misiones en Guinea-Bissau. Entonces, no, pues me llamó a Guinea-Bissau. Y yo no tenía ni idea dónde estaba Guinea-Bissau. Y tampoco me interesaban las misiones, es de verdad. O sea, nunca me interesaron las misiones. Entonces, pero cuando él dice Guinea-Bissau, África, yo digo, wow, conectas. Martín. Entonces digo, bueno, yo quiero ir a conocer el lugar donde mi amigo Martín siempre quiso ir de misionero. Entonces me sumo al viaje. Hicimos un viaje que para mí fue transformador, porque no por la necesidad, porque yo vengo de un país donde si tú vas al norte del país o al sur, tú tienes lugares mucho más pobres quizás que los que hay allí en Guinea-Bissau. Pero, no sé, me llenó el corazón el ver que había necesidad, no solamente material, sino también en lo espiritual. Muchas aldeas, gente, personas, etnias que aún no habían escuchado de Dios. Entonces, yo fui pensando en mi amigo, pero me volví con algo en mi corazón que me quedó ahí dando vueltas, donde decía, yo tengo que hacer algo por Guinea-Bissau. Al siguiente año va mi esposa en un viaje misionero también con otros directores de canción, y de ahí empezamos con mi esposa a decir, bueno, tenemos que hacer algo por África, y ahí fue que surge entonces el decir, bueno, yo contacto a mi amigo Martín con el pastor de Lisboa. Se viene a Lisboa, nos encontramos en el 2008 allí en Lisboa. Él hace con su esposa un viaje misionero a Guinea-Bissau, se enamoran del país donde esa misión está, y se fueron al año siguiente de misioneros. Wow. Entonces ahí con mi esposa dijimos, ok, vamos a empezar a apoyarlos a ellos en el trabajo que están haciendo. Y ahí comenzamos, y una de las cosas era, ¿qué puedo hacer yo en África? Porque yo tengo claro, no tenía un llamado a estar en África, pero sí a movilizar recursos a África. Entonces, digo, ¿qué puedo hacer? Porque, o sea, primero, no sé el idioma, no tengo ni idea. Entonces, Dios me habló algo claro que era, ¿qué tienes en tu mano? ¿No? Un poco haciendo referencia a Moisés, ¿no? Y yo entendí que tenía tres cosas. Número uno, en la adolescencia yo aprendí el oficio de la pintura con mi tío, a pintar casas y todo, ¿no? Entonces Dios me dijo, bueno, ¿qué puedes hacer con la pintura? Número dos, ¿qué puedes hacer con la música? Número tres, ¿te gusta la comunicación? ¿Qué puedes hacer con la comunicación? Yo había estudiado comunicación en Argentina. Entonces digo, bueno, ¿cómo podemos hacer? Y ahí fue donde empezamos a ir a ayudar a mis amigos. Y lo primero que empezamos a hacer fue
ir a las aldeas Ajá. a pintar escuelas de los niños, o sea, las escuelas todas derruidas, no sé qué. Entonces comenzamos a movilizar recursos para ir a un lugar y pintar las escuelas de los niños y comenzábamos a hacer un programa llamado Música y Valores, donde les enseñábamos valores como el amor, la empatía, el poder pensar en el otro, o sea, todas esas cosas a través de canciones, y también enseñábamos educación bucodental. Creamos todo un programa de canciones donde enseñábamos la importancia del cepillado de los dientes, el lavarse las manos para prevenir enfermedades. Sí, cosas básicas, pero que allí no se exactamente. Entonces, pero lo hicimos como lo que teníamos, la música, a través de la música, ¿no? Los mismos dones y las mismas pasiones que tenía, lo transmitiste. Exactamente. Bueno. Entonces comenzamos a trabajar en ese aspecto, pintando escuelas, enseñando a los niños valores y educación bucodental y todo a través de la música, y después ministrando en algunas iglesias con el tema de, ya sea de liderazgo, alabanza y adoración y todo. Y ahí empezó a generarse algo en nosotros. Hoy por hoy, para hacerte corto quizá la historia, ya después de 17 años prácticamente, como estamos ahí, nosotros nos enfocamos mucho en el sur de Guinea-Bissau, donde están las aldeas muy en el interior, donde por lo general los misioneros siempre van a la capital, porque aunque está muy desprovisto de todo, pero tienes cosas, ¿no? Más hoy por hoy que ha crecido mucho. Entonces nosotros decidimos enfocarnos... Pueblos perdidos quizás, ¿no? Exactamente, aldeas perdidas en medio de la selva. Ahí Dios nos contactó con una persona, nos unió, hizo una relación muy linda con Mama Saliu, que es una persona, él era musulmán, se convierte a Dios con un misionero brasilero, lo conocemos en el camino, en el proceso, y él está comenzando una misión en otro punto, en otra aldea. Entonces dijimos, vamos a apoyar ese lugar. Y ahí hemos estado los últimos años trabajando con él en medio de la selva, con aldeas, y hoy tenemos 3 escuelas para los niños, escuelas primarias. Tenemos una escuela de deporte, donde tenemos el privilegio de que hay un jugador de fútbol de la selección brasileña que él está apadrinando a la escuela. Tenemos un trabajo con mujeres, tenemos un trabajo de apadrinamiento de chicos para la universidad, y ahora estamos empezando este año una escuela de misiones, que es para preparar por un tiempo, un periodo de 3 meses intensivo a los locales, para que ellos puedan ir a evangelizar y plantar iglesias en otras aldeas que aún no ha llegado el evangelio, ¿no? En sus culturas, ya sea Fula, Balanta, Pepel, Mandioca, diferentes etnias, que ellos puedan ir a plantar, ¿no? Entonces, eso fue lo que empezamos, y hoy por hoy vemos el fruto, y nos encanta ver el proceso de trabajo y la transformación que estamos viviendo ahí en Guinea-Bissau. Es un poquito lo que estamos haciendo ahí. Genial. Cuéntame un poco, porque creo que hemos saltado muy rápido. ¿Cómo conoces al Señor? ¿Cómo tienes naces en una familia cristiana o cómo funciona? Buena pregunta, mira. Como te dije, yo vengo de unos padres que son chilenos, inmigrantes a Argentina. Sí. Entonces ellos llegan al sur de Argentina, un pueblito muy pequeño, se llama Villa Regina, en la Patagonia, Argentina. Entonces, mis padres tienen una historia increíble. Mi papá es un hombre, te cuento esto para que entiendas el contexto de cómo llegamos a Dios. Sí. Mi padre es un hombre que sufrió maltrato, abuso por su papá, abandono, 13 hermanos, vivían en el campo, muy pobres, etc. Él, a la edad muy corta, de unos 9, 10 años, él fue muy maltratado por su padre, golpeado. Entonces, él me cuenta en su historia que estuvo 21 días en camas de 14 garrotazos que le dio su padre, o sea, mi abuelo. Entonces, cuando él se logra levantar de la cama, él coge a su hermano pequeño, el más pequeño, y se van de la casa. Se crían en las calles, una vida muy dura. Él empieza a trabajar de muy chiquitito, empieza a tener problemas con el alcohol. Él y su hermano empiezan a tener problemas con el alcohol. Después consiguen un trabajo en una de estos donde hacen vinos y todo, ¿no? Entonces, evidentemente eso lo llevó. Él no tomaba agua, él tomaba vino, alcohol todo el tiempo. Él me contaba que él se bajaba 3 litros de vino todos los días. Entonces, alcoholizado totalmente, jovencito. Y en ese proceso, evidentemente, él sale del sur de Chile, y se va más a Santiago.
conoce a mi mamá. Mi mamá, una mujer, la única mujer de 9 hermanos, la más pequeña, su madre se muere, ella se queda sin la mamá, ella haciéndose cargo de los hermanos, la familia, y se conocen en un bus, ¿ok? Se conocen en un trayecto en un bus. Mi mamá tenía 14 años, mi papá tenía 24 aproximadamente. Se conocen mi mamá a los 15 y mi papá a 25 se casan, ¿ok? Wow. Y tienen a mi hermana a los 17 años de mi mamá, ¿ok? Y ahí es que deciden irse a Argentina en todo este proceso de escapar por lo de Chile. Y empieza una vida muy difícil, como yo creo que todos los que son inmigrantes quizás entienden la situación. Es muy difícil, complicada. Entonces mi padre se va con su hermano menor, siempre estuvieron juntos y se van. Entonces mi papá había ido dejando el tema del alcohol a lo largo de los años, pero evidentemente no había sido libre de eso. Entonces nos establecemos en un barrio, que es el barrio que comentaba recién de las calles, que nos establecemos en ese barrio y yo tengo una hermana que es 7 años más grande que yo. Entonces cuando mi hermana tenía 5 años, uno de los vecinitos la invitaba, a nosotros llamamos la escuela dominical, que era el programa que había para niños los domingos en la mañana en la iglesia, porque en la tarde era la reunión. Entonces él la pasaba a buscar, con 5 o 6, él era un poco más grande, pasaba a buscar y la llevaba a la escuela dominical, ¿no? Mi papá nunca quiso saber nada de la iglesia, era contra la iglesia, él tenía su virgen afuera de la casa, le rezaba y toda la historia, ¿no? Entonces empieza a llevar a mi hermana y mi mamá llega cuando estaba embarazada de mí, ¿ok? O sea, yo tenía 6 años, mi hermana estaba embarazada de mí y llega a la iglesia. Entonces, en ese proceso que nos establecemos en la iglesia, por lo tanto, yo nazco dentro de un contexto de iglesia. Mi papá no era cristiano. No, pero tu madre sí. Mi mamá sí. Entonces, yo nazco dentro de ese contexto de iglesia y ahí me crié toda la vida. Después, años más tarde, mi papá llega un día a Dios en una campaña evangelística. Había un pastor predicando, mi papá viene enfrente de la iglesia, se para del otro lado de la calle y él veía... Desde lejos, Desde ¿no? lejos, sí. Pero él veía como que el hombre lo apuntaba, el evangelista lo apuntaba y como que le hablaba todo a él y de pronto lo vemos entrar a mi papá adelante a la iglesia a entregar su vida. Y bueno, eso fue un cambio radical en nuestra familia. Mi papá evidentemente dejó el alcohol, se convirtió en un hombre de propósito, cambió su historia de vida y por lo tanto cambió la nuestra, ¿no? Y ahí fue donde yo me crecí en ese ambiente, por lo tanto, a los 12 años yo decido tomar la decisión de aceptar a Jesús en mi corazón en una reunión. Digo, yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón y decido bautizarme ese mismo año, así que a partir de ahí tuve toda la vida ligado a la iglesia, nunca me aparté, nunca me alejé, nunca le encontré sentido a lo que era estar afuera. Siempre fui muy apasionado de la iglesia, porque eso fue lo que me transmitió mi madre también, o sea, una mujer de oración, una mujer de servicio, mi papá también, entregados a la iglesia, sirviendo. Entonces nunca sentí la necesidad de estar afuera. Y ahí estuve hasta los 18 años más o menos, estuve toda mi vida dentro de la iglesia hasta que me fui a estudiar a otra ciudad, a la universidad, y después ya me fui a México a estudiar. Pero esa fue como mi conversión, por decirlo de alguna manera, reconocí que Él es mi Señor y Salvador a los 12 años y decidí caminar con Él hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, cuéntame, ¿qué te está hablando Dios últimamente a tu vida? Si hay algún rema, alguna palabra que Dios haya dado últimamente y que quieras compartirla. Mira, eso es interesante. Una de las cosas que más Dios me ha hablado en los últimos años y es donde he podido enfocar todas mis fuerzas y mi pasión y todo lo que hago, es una frase que es: somos parte de la historia de vidas transformadas. Entonces, cuando yo pienso en la iglesia, pienso en la transformación de vidas. No pienso en actividades como lo hablábamos hoy, no pienso en un lugar físico, pienso en vidas transformadas. ¿Por qué? Porque fue lo que yo viví en mi familia. Cuando yo veo a mi padre salir de donde él sale, de dejar el alcohol, su vida empieza a ser transformada, convertirse en el hombre que hoy es, convertirse en un hombre que puede dar amor, alguien con un corazón sano, que ha sido un proceso a lo largo de muchos años, porque eso no fue de la noche a la mañana. Sí, pero es otra persona, se ha convertido en otra persona. Exactamente. Entonces cuando yo veo eso, entonces lo que Dios más nos ha hablado, sobre todo en estos últimos 3 años, es esto, ¿no? Creo que ese es nuestro rema en todo lo que hablamos, ¿no? Vidas transformadas. Y es interesante porque cuando hablas de vidas transformadas, no hablas de edificio, no hablas de un lugar físico puntual, no hablas de una localización en un país, hablas en el lugar donde te encuentres,
que seas parte de la transformación de la vida de personas. Qué bueno. Entonces, eso es lo que dirige hoy por hoy nuestra vida, ¿no? Por eso todo lo que hacemos tiene ese enfoque. O sea, si lo que hacemos no nos lleva a ser parte de la transformación de la vida de personas, es algo que no queremos. Entonces es un filtro muy grande para nosotros el ser parte de la historia de vidas transformadas, porque creo que no hay nada más lindo. Me pasaba este fin de semana, mira, este fin de semana estábamos en el retiro, me te había contado, y en el retiro de hombres fueron seis hombres que no son cristianos, o sea, estaban acercándose a la fe. Esto fue interesante, súper interesante, porque su jefe es cristiano, viene a nuestra iglesia. Entonces él cada mañana él hace un devocional con ellos, les lee la palabra. Con los trabajadores. Con los trabajadores. Ora bueno. con ellos y después los manda a trabajar. Qué guay. No son cristianos, nada más hasta uno de ellos se decía que era ateo, ¿no? Porque nos los dijo ahí cuando estábamos en el retiro. Entonces le dicen, miren, yo le voy a pagar sus 2 días de trabajo, jueves y viernes, le voy a pagar el retiro y les voy a comprar las mochilas, las tiendas de campaña, todo, Wow. y ustedes se van a ir al retiro, pues yo tengo la convicción que Dios algo quiere con ustedes. Hace todo eso y los envía al retiro, claro. Ellos llegan entendiendo nada de lo que estaba pasando porque eran muy enfocados en cosas, ¿no? Y a lo largo del camino, de que empezamos el jueves en la noche, todo el viernes, nosotros hacemos muchas cosas muy prácticas en el camino para poder entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. En este retiro hablábamos de pelear por convertirte en el hombre que tienes que ser, en la familia que Dios quiere que construyas, pelear para ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, etc. Entonces, diferentes testimonios, teníamos muchos tiempos en comunión, nosotros le llamamos, no es que armamos equipo, armamos familias, ¿no? Entonces teníamos 64 hombres y habíamos armado 6 familias de hombres, entonces compartían todo, ¿no? Desde la comida, el agua, las cargas y todo. Entonces, en la segunda noche, cuando empiezan ellos, ese sería el viernes de la noche, cuando empiezan a escuchar testimonios de chicos que tenemos dentro de las mismas familias que estaban con ellos, porque en un tiempo hicimos una pregunta, que era esta: si hoy pudieras volver el tiempo atrás y pudieras borrar una cosa de tu pasado que tanto te lastimó y te dañó, ¿cuál sería? Entonces, claro, empiezan a escuchar, no, mira, uno de los momentos, esto se repite mucho, ¿no? Uno de los momentos que más me lastimó fue cuando mis padres se divorciaron. Uno de los momentos que si pudiera borrar sería el día que tomé esta decisión en meterme en esto. Entonces, ellos empezaron a escuchar y empezaron a ver, pero también cómo Dios había transformado su pasado en una historia con propósito, ¿no? Y cómo las heridas del pasado de otro ahora se estaban convirtiendo en heridas que sanaban la vida de otro. Entonces empezaron a escuchar todo eso, y el sábado en la mañana, cuando bajamos a una zona que era una zona de río y todo, hicimos unas competencias, preparamos el desayuno, porque era todo muy aventura. Entonces yo empiezo a compartir una enseñanza con todos ahí, y Dios pone algo en mi corazón, el hecho de decir, bueno, haz un llamado a ver quién quiere aceptar a Jesús en su corazón y qué impide que se bauticen. Wow. Entonces hago un llamado y estoy hablando acerca de lo que significa el reconocer que eres un pecador y todo, y lo que significa el bautismo, ¿no? Que es el identificarte en nuestra nueva vida con Cristo, que no es mágico, que es un proceso y todo. Y cuando termino de hacer el llamado, tengo 8 personas que estaban en el retiro que deciden, yo quiero bautizarme. ¿Qué me impide bautizarme? Le digo, pues nada, era temprano de la mañana, está el agua fría. Es lo único si eres que te valiente, acá está el agua, ¿no? Entonces me meto yo ahí primero con la ropa tranquila, pues vamos a meternos, y bautizamos a los 6 ahí. Entonces eso es lo que me encanta, ¿no? Que es lo que yo digo, ser parte de la historia de vidas transformadas. Wow. Este chico que nos decía, este señor, pues era un señor, dice, mira, yo llegué siendo ateo, pero me voy creyendo que hay un Dios que puede transformar vidas. Para mí eso es lo más grande. Y no se da dentro de un contexto, dentro de 4 paredes, se dio en un retiro, en medio de la montaña, sin dormir, sin comer, cansados, agotados, y donde Dios hace eso en la vida de las personas, ¿no? Hemos limitado muchas veces la iglesia a las 4 paredes, ¿no? Y se nos ha olvidado que la iglesia se hace fuera de la iglesia. Exactamente. Y eso es importante, por lo menos nosotros, es algo, como este es nuestro rema, ¿no? O sea, ser parte de la historia de vidas transformadas. Por eso hacemos todo lo que hacemos. O sea, nos encanta hacer iglesia con excelencia, pues nos encanta hacer bien lo que hacemos el domingo, nos encanta tener buenos ambientes para las familias, para los niños, nos encanta que tú vengas a nuestra iglesia y tú entres por las puertas y digas, wow, qué rico huele, está todo bien ordenado, está todo bien organizado. Esa excelencia, ¿no? Pero
lo que más nos encanta es lo que hacemos afuera. Entonces trabajamos todos los meses con centros de personas mayores que están en las diferentes partes de Valencia. Trabajamos con asentamientos de niños y familias de los países del este que están a las afueras de Valencia. Trabajamos con todo un programa que tiene que ver donde proveemos alimento a familias que no son parte de la iglesia, y no solamente es darle una bolsa de alimento, sino que darle valor a su vida, donde nos tomamos tiempo de compartir un café con ellos, orar por ellos, llamarlos en la semana, ayudarles a salir de donde se encuentran. Y eso nos pasó en La Dana. Nosotros en La Dana, nuestra iglesia sufrió todo lo que sufrió La Dana, pero el corazón seguía siendo el mismo, ser parte de la historia de vidas transformadas. Y creo que fue para nosotros La Dana, fue lo mejor que nos pudo haber pasado, porque nos permitió llegar a tanta gente y tocar tantos corazones como nunca quizás antes lo habíamos hecho estando en este lugar hace 2 años que llevamos, ¿no? Entonces eso es lo que nos mueve, no enfocarnos dentro de lo que sucede en la iglesia, sino decir, bueno, ¿cómo estamos tocando afuera? Y esto es una misión que tenemos todos de manera individual. Nuestra visión es conectar con Dios, conectar con las personas, servir e influenciar. O sea, influencia, tú eres en el lugar donde te encuentras, tú no necesitas la iglesia, tú estás en tu trabajo, ahí eres un punto de influencia. O sea, lo que habla siempre la palabra, ¿no? Agentes de transformación, sal, luz, levadura en el lugar donde te encuentras. O sea, tú tienes que estar en un lugar y se tiene que notar que hay algo diferente. Y eso es lo que desarrollamos siempre, llevamos siempre a la gente a entender. Bueno. Sé de influencia. Y quizás esa gente no venga a nuestra iglesia. Pero eso no es el propósito. El propósito no es que la gente de tu trabajo llegue a nuestra iglesia. Si viene, buenísimo. Me encanta que puedan estar. Claro. Pero quizás están en otro lugar, ¿ok? Que puedan encontrar una comunidad de fe. Lo importante es que tú, Josué, al fin y al cabo te digas, mira, yo soy parte de la transformación de la vida de Alfonso, mi compañero de trabajo. Estaba en este proceso y hoy se encuentra en tal iglesia, en tal lugar, pero está siendo discipulado, está siendo acompañado. Pero sido parte de ese cambio, de esa transformación, esa persona. Eso es lo más importante, porque si no es como que siempre estamos con esto de ganar almas para Cristo, almas para Cristo. Y está bien, me parece perfecto, pero yo creo que somos cuerpo, alma y espíritu, y no es tanto ganar almas para Cristo que vengan a mi iglesia. Yo quiero ser parte de su transformación. O sea, lo que yo vi con mi padre, o sea, un hombre alcohólico, un hombre con un montón de problemas, de heridas del pasado y todo, y cuando se encuentra con Dios, cómo su vida es restaurada, cambiada, transformada. Eso es lo más grande, eso es lo que más nos llena, lo que más nos encanta, ¿no? La siguiente pregunta que te quiero hacer es justamente lo que estás hablando, ¿no? Muchas veces nos centramos en nuestra iglesia local, que está genial, pero Dios está haciendo algo en España, en general, ¿no? En el reino de Dios. ¿Cómo ves España? ¿Qué piensas que Dios le está hablando a España? ¿Cuál es el pulso que sientes tú que tiene la iglesia de España ahora mismo? Qué buena pregunta. Mira, yo creo que España está viviendo un tiempo... Tú eres de aquí toda la vida, yo llevo 20 años en España. Los primeros años que yo llegué a España con Canción recorrimos muchísimo toda España, visitando iglesias y todo. Yo he visto un cambio, una transformación en estos últimos 20 años. Creo que España está viviendo... Yo no creo que sea un avivamiento, y esta es mi interpretación, ojo, sí. Esta es mi interpretación, puede estar muy errónea, pero yo creo que está viviendo un mover. Yo creo que cuando hay un avivamiento, el avivamiento toca todas las esferas, lo político, la cultura, la educación, todas las esferas. Creo que hay un cambio, una transformación de todas las esferas. Yo creo que España está viviendo un mover único de Dios, que tiene mucho que ver también con la cantidad de personas que han llegado de otros países, pues yo creo que a veces es como el pueblo de Israel, ¿no? Cuando vino Pentecostés, que vayan y prediquen a todo el mundo y se quedan ahí cómodos, entonces tuvo que venir la persecución y salieran. Okay, a veces Dios necesita hacer eso con nosotros, y yo creo que lo que ha hecho quizás con tantos países latinoamericanos donde las situaciones han llevado a la gente a salir, y en cierta forma eso ha sido como, ok, ve y bendice otro lugar. Muchos lo entienden y otros no, pero sí creo que está viviendo un mover de Dios único, por lo menos yo no lo he visto en los 20 años que llevo. Veo, y yo quiero hacer un hincapié en esto. Para mí los frutos no son cantidad de gente, para mí los frutos no son iglesias grandes. Por ejemplo, yo te puedo hablar de mi iglesia, si tú catalogas mi iglesia, tiene mucho fruto por la iglesia que es, yo creo que es erróneo.
Yo creo que los frutos tienen que ver con la transformación de la vida de las personas, como el fruto del Espíritu hace parte de la vida de una persona. Para mí eso es fruto, ¿no? Porque tú puedes ser una iglesia muy grande y no ser saludable, etc. Pero sí veo un mover de Dios en esto, donde creo que España está en un momento, y creo que se está contagiando también toda Europa, un momento de lo nuevo que viene de Dios, donde queremos abrazar todo lo que está sucediendo, todo lo que está viendo en las iglesias, tantas iglesias, y iglesias tan grandes como hay hoy por hoy, que quizás antes no lo había. Y te hablo de mi experiencia 20 años atrás, ¿no? Sí. O sea, donde quizás no habían ese tipo de iglesias tan grandes, pero creo que ese mover de Dios va más allá del número de gente, y acá es donde no debemos confundir el avivamiento o el mover de Dios con iglesias solamente llenas. Para mí el avivamiento viene cuando tú empiezas a tener gente con valores cristianos, tomando decisiones a nivel político, a nivel educacional, a nivel cultura. Ahí es cuando tú dices, ok, ahí es donde Dios está trayendo una real transformación. Sí creo que hay un hambre diferente hoy por hoy. Creo que todo el tema también hacer iglesias más grandes, eso permite que hay muchas cosas que quieras o no quieras que traemos de nuestros países, ese fuego, esa pasión, porque el latino quieras o no quiera tiene eso, ¿no? Esa pasión, ese fuego, pero no debemos confundir que solamente esa pasión es lo que va a traer todo el resto. O sea, yo creo que la transformación viene desde la transformación personal en la vida de cada persona. Pero creo que se está viviendo algo lindo. Creo que hoy por hoy hay mucha unidad, ¿ok? Pero ya no por unidad en cuanto a qué denominación perteneces o a cuál no, sino unidad como esta, ¿no? Relacional. O sea, no importa de la denominación que sea, no importa de la iglesia que vienes, sino que hay algo relacional, algo que nos une, un mismo corazón, un mismo sentimiento. Queremos ver una España diferente. Creo que lo empezamos a vislumbrar un poquito, y ser parte de eso es súper lindo, ¿no? Y lo que sí creo que es bueno y necesario es no encajonarlo nuevamente en una estructura de esto tiene que ser así, vamos a moverlo de esta manera, porque yo creo que cuando ya se vuelve una organización, ya todo se complica, ¿no? Pero me gusta ver una generación, que esto es lo que yo percibo, una generación de líderes diferentes, ¿no? Con otras edades como la tuya, yo soy un poco más grande ya, pero otra generación de líderes diferentes como la tuya, donde no están buscando el hecho de decir, bueno, quizás por los años que llevo dentro del Evangelio, lo que logré, etcétera, sino que me gusta esto de, ok, ¿qué tiene Josué que pueda aprender? ¿Qué tiene Néstor que pueda aprender? ¿Qué tiene Andresito que pueda aprender de? Entonces, cada uno te aporta algo, y aunque somos diferentes, estamos en un mismo sentir, caminando hacia lo mismo, ¿no? Entonces, veo algo lindo para España, me gusta, me encanta ser parte de eso, es algo que disfruto mucho, ver todo lo que está sucediendo, ¿no? En España, en esta temporada, y ver una generación quizás de jóvenes, como hablábamos recién, yo lo puedo ver con jóvenes y adolescentes en mi iglesia, con una pasión y un corazón por Dios, que es una generación que está luchando con cosas mucho más difíciles con las que luché yo, mucho más difíciles, más complicadas, y quizás muchas veces se les cuesta arriba, pero no solamente trabajar en ellos en la pasión, sino también en trabajar, nosotros hablamos esto en nuestra casa, tomar mejores decisiones en tu vida para tener menos arrepentimiento. ¿Cómo tomas mejores decisiones en tu vida? Y acá quizás alguno puede diferir, pero yo me crié en un mover pentecostal toda mi vida, ¿no? Y a veces ponemos mucho énfasis en lo que sentimos en el momento, en el mover del momento, pero no le damos verdaderas herramientas de valores, ¿ok? Donde tú abrazas estos valores, estos principios, para que tomes mejores decisiones en tu vida. Por ejemplo, una de las cosas que yo hablo siempre con los jóvenes adolescentes de mi iglesia, ¿no? Las personas que están a tu lado, con las que caminas, determinan la dirección de tu vida. Entonces, qué importante es tener personas que van a ayudarte a determinar la dirección de tu vida. ¿Por qué? Porque a veces, pues, si voy a la iglesia, me lo paso bien, canto, levanto las manos, pero me encuentro en el instituto con gente que me está llevando por otra dirección. Entonces, influencia. Exactamente. Entonces, la calidad y la dirección de tu vida está determinado por las personas que están a tu alrededor.
Entonces, de pronto tú tienes gente que te lleva a hacer cosas que nunca quisiste hacer, a tomar decisiones que nunca quisiste tomar, a ir por un camino que nunca quisiste ir. Entonces, a mí me gusta, nosotros trabajamos mucho esto, ¿no? Es decir, queremos darte principios y valores para que los puedas abrazar, para que tomes mejores decisiones, desde más pequeño, lo más posible, mejor, que tomes mejores decisiones para que cuando pasen los años tengas menos arrepentimiento en tu vida. Y Como eso, bajar a tierra, ¿no? Como dar exactamente. principios. Da principios que puedas abrazar, que sean fáciles de entender y que en los momentos de tempestad no simplemente digas, bueno, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Está No, bien. tener las herramientas directamente. Vale, pero ¿cómo el Señor es tu pastor? Yeah. ¿Cómo te ayuda? ¿No? Todo lo puedo en Cristo me fortalece. Está bien, pero ¿qué significa? Yo siempre digo esto, ¿no? ¿Cómo se come eso en tu vida diaria? ¿no? Yeah. Lo hablábamos con los hombres en el retiro, ¿no? Sí, yo puedo contra la pornografía, que es la gran pandemia de este tiempo, ¿no? Yo puedo contra la pornografía. No, mira, tú necesitas buscar gente que camine contigo. Tú necesitas rendir cuenta. Es más, tú necesitas tomar decisiones radicales en tu vida, porque esto, tú puedes venir todos los domingos, puedes levantar tus manos, orar, sentir la presencia de Dios, pero si tú no das pasos en tu vida, ¿okay? Para hacer algo diferente, tu vida va a seguir siempre igual. Entonces, me encanta ver eso, una generación encendida por Dios, pero para mí el encendido por Dios no es solamente una reunión de domingo o una reunión de jóvenes donde todos saltamos, nos tiramos al suelo, sino para mí una generación encendida por Dios es la que sale de ese lugar, coge esos principios y camina, aunque a veces sea difícil en su día a día, para convertirse en el hombre o en la mujer que Dios quiere que se convierta, ¿no? Genial. Muchas gracias. Por ir acabando ya, las últimas 3 preguntas. Entrevisté a Enoch Parra de Murcia y él me hizo una pregunta para ti. Qué complicado. A ver qué dijo Enoch. A ver dónde me metiste, Enoch. Bueno, él sabía lo que pasaba aquí con la Dana y demás, y me dijo, quizás habían personas que perdieron todo lo que tenían. ¿Cómo se enamoraron del Señor? Porque a veces nos enamoramos del Señor por las bendiciones que tenemos, pero un momento así en el que pierdes, muchas personas perdieron todo, y creo que fue tu caso, ¿no? ¿Cómo eso te ayudó a enamorarte más del Señor? Mira, yo creo que para mí una palabra que fue muy clave en este tiempo se llama resiliencia, ¿no? La capacidad de pararte frente a las adversidades. Pero tú te puedes parar frente a las adversidades porque tienes un camino recorrido. ¿Qué significa esto? Tú ya has visto y experimentado a Dios. Entonces tú sabes que tu Dios es proveedor porque Él ha provisto. Tú sabes que Dios es protector porque Él te ha protegido. Tú sabes que Dios es restaurador. Entonces, hablando, te lo voy a dividir en 2 cosas, ¿no? Nosotros y aquellos que no conocían de Dios. Entonces, para nosotros, eso fue muy bueno porque si pararnos frente a la adversidad fue porque sabíamos el camino que hemos recorrido, o sea, sabíamos lo que habíamos sembrado. A veces, vuelvo a esto enganchando lo que te decía recién, ¿no? A veces no, Dios es mi proveedor y Dios, está bien, pero si tú no sembraste, tú no vas a cosechar. Si tú no fuiste fiel, Dios no te va a dar más, porque Dios dice, fiel en lo poco, Dios te da más, pero también dice, fiel en lo ajeno, Dios te da lo tuyo. Dice, fiel en las cosas terrenales, Él te da las cosas espirituales, está todo dentro del mismo contexto. Entonces, una de las cosas para nosotros fue, tú sabes, ¿no? Nosotros con mi esposa perdimos casa, perdimos coche, perdimos la iglesia, perdimos todo, ¿no? Ahora decidimos abrazar lo que abrazamos en el bendecir primero a otros antes que nosotros. Nosotros lo que hicimos fue bendecir a todas las familias que pudimos, lo más que pudimos, después encargarnos de la iglesia y después encargarnos de nuestra casa. Nosotros hace 2 meses recién que tenemos casa y todo. Pero Dios fue súper abundante. Ahora, ¿por qué lo pudimos hacer y qué nos llevó a enamorar más de Dios? De saber que Dios es un Dios fiel. Pero yo tengo que confiar en el camino que yo he recorrido. Yo miro para atrás y digo, yo he sembrado, yo he dado. No es que de pronto Dios me va a mandar porque yo no he sembrado. No. Yo tengo un camino recorrido de muchos años. Entonces, yo entiendo que hay un evangelio práctico, lo pongo en práctica en mi vida. Entonces, cuando vienen las adversidades, ¿yo de qué me agarro? De todo eso, de lo que yo hice, de acuerdo a esos principios, donde digo, Dios es fiel, ahora es el turno de Dios. Entonces, eso nos llevó y en todo el proceso, evidentemente, el ver que Dios ha sido más bueno de lo que nosotros pensábamos. Dios nos dio más y mejor de lo que teníamos en todas las cosas, pero porque hay un camino recorrido. Entonces, en eso ves a Dios obrando, ¿no? Eso te lleva
o sea, tú no amas a Dios por esas cosas porque Él te da más, sino que tú lo amas a Dios por quien Él es, por su fidelidad. Eso es lo que me llama. Entonces, no había preocupación, no había desánimo, había cansancio, había agotamiento, eso está claro. Pero no había preocupación, no había desánimo, sino simplemente había confianza en que Dios iba a ser fiel. O sea, yo amo la fidelidad de Dios. Ahora, personas que no conocían de Dios, como nos ha pasado a nosotros, hemos tenido en este tiempo tantas personas que han llegado a nuestra iglesia. Es más, Dios nos ha permitido y nos está permitiendo ser parte de la transformación de vida de personas, como por ejemplo, nosotros tenemos enfrente nuestro una nave de chicos, de un montón de chicos que eran de una empresa que estuvimos a full ayudando, dando comida durante 2 meses. Hemos hecho una relación espectacular. Aún no han venido a la iglesia, pero estamos todo el tiempo charlando con ellos, hablando con ellos, han abierto su corazón. ¿Cómo hace una persona para amar a Dios? Fíjate, yo creo que Dios utiliza una necesidad inmediata para suplir una necesidad eterna. ¿Qué es? Cuando tú lo has perdido todo, cuando no tienes nada, dices, bueno, eso es una necesidad, ¿no? Perdiste tu casa, ok. Puede que quizás perdiste tu salud, puede que quizás perdiste tu matrimonio, puede que quizás perdiste una relación muy importante en tu vida, que sea tu hijo, tu esposa, lo que viene. Entonces, en esos momentos es cuando una vez dice, bueno, busco a Dios, ¿no? Entonces, eso te lleva a abrazar a Dios. Y yo siempre digo que para empezar una relación es muy simple, ¿ok? Seguir a Cristo. Es, primero ven y ve. O sea, tú empiezas, bueno, no sé mucho de esto, pero me voy a acercar. Luego comienzas a creer en Él, porque empiezas a ver cómo Él obra en tu vida. Dices, wow, mira, Dios hizo este milagro, hizo aquel otro, respondió aquel. Y después empiezas a obedecer. Nosotros a veces en la iglesia intentamos hacer diferente con la gente. Llega la gente de la iglesia y enseguida le decimos, hay que hacer esto. Obedece primero, ¿no? Y la gente se termina alejando. Yo siempre digo lo mismo, ven y ve y experimenta, que fue lo que Jesús hizo siempre, ¿no? Hizo, ven y ve. La primera invitación fue esa, ven y ve, ¿ok? Entonces, cuando tú ves, empiezas a decir, wow, esto es real. Entonces, como es real, empiezas a creer. Y como ahora te das cuenta que es real y crees, comienzas a obedecer. Entonces, yo creo que en medio de esa desesperanza, la gente que no conoce de Dios, en esa esperanza, el ver una iglesia parada con fe, una iglesia parada con una visión diferente, decir, mira, nosotros también lo perdimos todo, bueno, veníamos de afuera a decirte, ¿cómo te ayudamos? Nosotros lo hemos perdido todo, pero queremos demostrarte el amor de Cristo a través de lo que hacemos, y queremos ayudarte a caminar en este proceso, y queremos traer consuelo a tu vida. Entonces la gente dice, bueno, ¿por qué esto hacen lo que hacen? O sea, porque hay algo que se llama el amor de Dios tan grande en nuestra vida. Él es tan fiel, Él nos va a suplir, Él nos va a dar todo lo que tenemos, pero nosotros queremos ser parte de tu transformación. Y eso ha hecho que la gente abrace el amor de Dios y que aprendan a conocer y a experimentar a Dios, que están en ese proceso, ¿no? Entonces yo creo que una situación difícil como esta abre los corazones. Además, yo creo que es más tierra fértil. Yo creo que cuando hay una situación difícil, es como nos pasa a todos. A veces necesitamos llegar a un momento difícil en nuestra vida como para volvernos más sensibles. O sea, necesitamos un momento difícil como para volvernos, abrir nuestro corazón. Bueno, yo creo que la Dana produjo eso, donde mucha gente puede abrir su corazón porque lo había perdido todo. Ahora viene el desafío. Es ahora que empiezas a tener lo que tenías, a recuperar lo que hacías, ok, cómo empiezas a acercarte a Dios, ya no porque Él te da, sino simplemente porque su amor fue demasiado grande hacia ti y que tú lo has podido conocer y experimentar a través de diferentes situaciones. Y ese es otro proceso, que a veces es más difícil. Por eso en países donde hay tanta necesidad, la gente se agarra más de eso. Ahora, en países donde tú lo tienes todo y no necesito a Dios, ¿no? Entonces yo creo que la iglesia en esta temporada demostró el amor de Dios de esta manera. Eso abrió los corazones e hizo que gente se enamorara de Dios, pero ahora tiene que aprender a abrazar a Dios en esa relación personal para caminar en el proceso de transformación en su vida. Genial. ¿Qué pregunta le hacemos mañana a Andrés? Andrés, ¿qué pregunta? Mira, me encanta Andresito Pérez, es una pasada, a mí lo conozco hace muchos años. Me encanta siempre su creatividad. Y una de las preguntas que le haría yo es, ¿cómo sigue siendo una iglesia creativa, relevante, pero sin dejar de ser parte del proceso de transformación de la vida de las personas? ¿Me explico? O sea, que hagas una iglesia donde hagas tantas cosas creativas, espectaculares, desde cómo haces las reuniones, el escenario, las luces, etcétera, o sin eso, sino donde haces diferentes cosas que llaman la atención para enganchar a alguien, que sea creativo, pero que en el proceso no pierdas
la transformación de la vida de las personas. ¿Cómo haces para que esto creativo que hay tenga la otra contrapartida, que es te voy a dar algo que empiece a transformar tu vida, ¿no? No vaciar y quedarte solamente con el show, ¿no? Exactamente. Sino que vaya... Entonces, porque vivimos en una temporada donde a veces buscamos mucho el cómo soy creativo, ¿no? ¿Cómo hago para que la gente llegue? Y eclipsa el mensaje, tristemente. Exactamente. Entonces, sin diluir, me encanta, y quizás Andrés lo va a entender, dice Fermín Cuarto, es el mensaje concentrado, no hay que diluirlo, ni hay que alterarlo, simplemente es el mensaje concentrado. O sea, dentro de esa iglesia creativa, ¿cómo sigues dando un mensaje concentrado que te confronte con tu realidad? No que te juzgue, pero que te confronte con que eres pecador, con que hay ciertas cosas en tu vida que necesitas dejar y abandonar, dentro de ese contexto de ser creativo. Y yo creo que ahí Andrés va a tener mucho para decir porque es un crack. Genial. Y ya por último, para cerrar, por ahí hay varios objetos. Sí. Agarra alguno y explícame el evangelio con ese objeto. Mira, me gustó este, okay, que es una, o yo le digo lija, okay, es una lija. Las lijas tienen, ¿por qué me gustó? Porque como te dije al principio, yo aprendí el oficio de la pintura con mi tío a los 15 años y lo he usado siempre hasta el día de hoy. Me gusta utilizar esa herramienta para bendecir la vida de otras personas, de pintar la casa de alguien, ir a África y hacer cosas, o sea, como lo hemos hecho acá. Nosotros pintamos decenas de casas de familia, después de la Dana, etc. Pero me encanta esto porque esto es una herramienta importante en el proceso de dejar tu casa mejor, ¿okay? Entonces, a veces tú tienes ciertas grietas y donde tú puedes poner un tipo de masilla para corregir las grietas y todo, ¿no? Y la lija en cierta manera lo que hace es como que, okay, vamos a suavizar esa grieta para que cuando vayamos a poner la pintura final, quizá parte de un todo, ¿no? Y queda más bonito y expuesto, pero a lo que quiero llevarlo esto, ¿no? En la lija hay diferentes tamaños de grosor, ¿okay? Y yo lo relaciono en tu acercamiento a Dios. O sea, tú te das cuenta que eres un pecador, entonces quizás empiezas con esa lija una 60, ¿no? Un grosor, entonces y empieza a pulirte todas aquellas cosas que tú te empiezas a dar cuenta, no, mira, hice esto mal, soy pecador en aquello, abandoné a mis hijos, necesito restaurar esa relación, etc. Entonces como que esa lija gruesa te va sacando las mayores asperezas, pero en el proceso, en el caminar con los años, la idea es que cada vez la lija sea más fina. Se vaya enfocando. Exactamente. Entonces, donde ya no necesitas una lija que sea de 60, sino que pasas a una 100, a una 120, a una 180, pero siempre va a ser necesaria. No importa el tamaño del grano, siempre va a haber cosas que necesita quitar, pulir. Asperezas, pulir. Entonces, yo creo que para mí, un poco el pensar en esto viene con eso, ¿no? Es decir, esa lija es como el Espíritu Santo, que al final y al cabo es el que hace la transformación, ¿no? O sea, a veces empieza con lo más duro, yo vuelvo al testimonio de mi papá, dejar el alcohol, dejar todo lo que había, okay, esa lija fuerte, y después empezar a convertirse en el tipo de padre que tenía que ser, y traer perdón en él para perdonar a su papá, aprender a ser un hombre amoroso para decirle a tus hijos que los ama, que los quiere. Entonces, Dios siempre está puliendo nuestra vida. Entonces yo me imagino el evangelio así, ¿no? Como esta lija de que siempre va a ser necesaria, siempre tiene que estar, porque en algún momento hay asperezas y lo bueno sería que cada vez vaya hacia más fino, pero algunas veces Dios tiene que coger nuevamente las 60 y decir, espérate, te voy a lijar un poquito más acá, ¿no? Entonces lo relaciono un poquitito ahí. Genial. Pues nada, Néstor, muchísimas gracias por atenderme, muchísimas gracias por todas las perlas que ha ido dejando en la conversación y espero que bendiga a más personas que estén viendo este vídeo. Muchísimas gracias a ti, gracias por este tiempo, por este increíble desafío que estás haciendo de recorrerte España, escuchando historias, testimonios, y bueno, esperamos que pueda ser de bendición para cada persona que lo pueda escuchar. Quizás alguna de las charlas, de todas las que van a ver, quizás sea la que tú necesitas, y bueno, animarte a que sigas creyendo que eres parte de la transformación de vidas de personas en el lugar donde Dios te puso. Genial, hasta luego. Adiós.